Gracias. ¿Recuerdan cuál era la primera? Reducir. La segunda, reusar. Y la tercera, reciclar. ¿Por qué tienen ese orden? O sea, ¿por qué la primera es reducir? Porque la primera es la herramienta fundamental de prevención. ¿Por qué la primera R es reducir? Porque si ustedes se ponen a pensar en una actividad productiva, ustedes tendrían materias primas que incorporan a un proceso y del cual salen productos, que es el producto o sus subproductos. Y uno de los subproductos son los residuos, ¿ok? Entonces, yo pienso en reducir, ¿dónde entro? ¿Al producto o al proceso? ¿Dónde creen que ingreso? Cuando reduzco, como la primera medida, que es prevención pura, al proceso, ¿no? ¿Y qué hago en el proceso? Lo que hago es utilizar más eficientemente materia prima y energía con el fin de no generar residuos. Entonces, ustedes se darán cuenta que la reducción es una medida fundamental de prevención, porque no estás reduciendo residuos, lo que estás haciendo es ingresando al proceso, mejorándolo y en consecuencia no generar el residuo. Eso es una herramienta preventiva. Y se los digo de esta manera, esa herramienta de prevención está recogida en una ley de los Estados Unidos que se la llama la Pollution Prevention Act o Ley de Prevención de la Contaminación. La Ley de Prevención de la Contaminación de los Estados Unidos te dice que se previene, se utiliza instrumentos de prevención cuando hago uso eficiente de materia prima y energía en el proceso con el fin de reducir la generación de residuos, ¿ok? Entonces ustedes se darán cuenta que esto, entrar al proceso es prevención. ¿Cuándo sería más bien la medida de control? Si esta es prevención, esta primera R, ¿cuándo yo entraría a una política de control? Me están siguiendo, ¿no? Porque esto es bien interesante. ¿Cuándo entro yo a una política de control? Cuando me meto con el residuo. ¿Y qué cosa le digo, por ejemplo, al operador si mi política es de control? ¿Qué creen que le digo al operador? ¿Sabes qué? Vas a tener un límite máximo permisible al residuo. ¿Acaso ahí me estoy metiendo al proceso? No, no. Me estoy metiendo al residuo. Le estoy diciendo, mira, a mí no me interesa tu proceso. Tú generas residuos, pero eso sí, no me generes más residuos que esta cantidad. El proceso a mí no me interesa. Yo voy a medirte acá. Y esto es lo que diferencia las políticas de producción más limpia, de las políticas de control que se llaman end of pipe, o políticas de control al final del tubo. ¿Se dan cuenta la diferencia? Aquí lo que yo hago es promover tecnologías limpias para cambio en el proceso, y aquí lo que promuevo en cambio es control al final del tubo. O sea, yo voy a ir a tu chimenea, yo voy a ir a tu escape de auto, yo voy a ir a tu vertedero de líquidos y ahí te voy a controlar. En cambio, cuando yo hago prevención, promuevo tecnologías limpias. Y entonces ahora les toca hablar a ustedes. Y las preguntas yo las voy a repetir para quien tenga que ver el video sepa qué preguntaron. ¿Quién me da un ejemplo cualquiera de una práctica preventiva? Promoción de tecnologías limpias. Esto, que además lo pueden comparar con un ejemplo de esto. Ok, y entonces, por ejemplo, ¿dónde está ahí el cambio? Vamos a hacerlo más, lo que su compañera dice es energía eólica. Quedémonos en energía porque me parece un buen ejemplo. Imagínense, y esto además tiene que ver con cambio climático, que es lo que vamos a ver en la segunda parte de esta clase. Imagínense que ustedes tienen una central térmica que quema diésel, ¿no? Y eso emite CO2 y otras sustancias contaminantes. Entran al proceso y ya no eliminan el diésel y queman gas natural. Minimizan el residuo, han mejorado la tecnología.
Pero otro ejemplo, el típico, el sobre el cual ya les he hablado, es el de los autos. Tú puedes hacer una política con los autos donde le pones límites máximos permisibles al escape, o puedes hacer una política en donde le cambias la matriz a los autos, ¿no? Entonces, en el primer caso, lo que tú tienes que hacer es controlar, ir con revisión técnica, una manguera que le pones al escape y te mide el límite. En el otro, lo que haces es promocionar la tecnología, el cambio a GNB, por ejemplo, ¿no? Otra, cuando tú en una planta de harina de pescado, que en el caso peruano apestan cada vez que producen, lo que haces es, puedes controlar este humo, pero puedes entrar a tecnología y promover plantas de quemado cerradas para que no se produzcan humos. Entonces, ahí es donde se dan cuenta más cómo a veces las políticas tienen que ser preventivas. Y en realidad, porque esto significa un cambio de cultura, un cambio de conducta, un cambio de tecnología, un cambio de patrones culturales, ¿correcto? Y hay una cosa que es importante. Estas políticas preventivas suelen ser costo eficientes. Es decir, hoy día me cuestan 1.000, pero lo interesante es que esos 1.000 los recupero rápido. Ejemplo, los autos. La gente que gasta 1.000, creo que cuesta un poco más, para cambiar la matriz energética de su auto, ¿lo recupera dónde? En el hecho que el gas natural no solo es más limpio, sino que es más barato, ¿no? En cambio, si yo tengo que controlar la emisión, ¿es costo efectiva o es simplemente un gasto? Es mayormente un gasto. Es cuando tienes que ir desesperado a que te haga un afinamiento así de última antes de pasar la revisión técnica, porque si no, no la pasas de ninguna manera. Me imagino que amigos de ustedes, familiares, ustedes mismos, deben haber corrido al taller de mecánica diciéndole, mañana tengo revisión técnica, hazme un ajustito, porque si no, no paso, ¿no? ¿Ese gasto lo van a recuperar? No. O sea, bueno, van a pasar la revisión técnica, que es un alivio, pero dentro de un punto de vista de cultura ambiental, no, lo único que están tratando es de no sobrepasar el límite. Entonces se dan cuenta cómo se debe balancear la política de un país, lo preventivo del control, ¿no? Acá se dice que en realidad esto es el palo o la zanahoria, ¿no? O sea, incentivo o golpeo. Y entonces hay muchas orientaciones de política ambiental que buscan la zanahoria. En el Perú, por ejemplo, para esto hay un centro de eficiencia tecnológica y responsabilidad social que promueve con la banca comercial créditos verdes a fin que las empresas puedan asumirlos y al asumirlos puedan hacer cambios tecnológicos. ¿Querías hacer una pregunta? No, ya la respondido, señor. Quería saber qué es este centro de eficiencia energética y responsabilidad social. Es un centro creado con fondos de la cooperación suiza, cuyo objetivo es generar cambios en favor de tecnologías más limpias. ¿Ok? Entonces, ya vimos los mecanismos preventivos, ya vimos los mecanismos de control. Hay otros mecanismos. Hay los mecanismos de restauración. Y cuando pensamos en mecanismos de restauración, estamos pensando también en una situación que ya se produjo. Una situación en donde lo que yo quiero es la rehabilitación de un ambiente afectado. O lo que quiero... perdón, solamente me quedé en la primera R, ¿no? Uno reduce, y esto solamente como cultura, reutilizo. ¿Qué cosa es reutilizar a diferencia de reciclar? Pregunta el millón, bien fácil. ¿En qué se diferencia reutilizar de reciclar? reciclar, utilizas un material existente y lo transformas en algo nuevo. En algo nuevo. ¿Y reutilizar? Le das un nuevo uso, pero ya existe. Así es, ¿no? En realidad, cuando reutilizo, el residuo lo vuelves a ingresar al proceso. Entonces, vamos a suponer agua de cola que se genera como residuo de las plantas de harina y aceite de pescado. La vuelves a meter al proceso, hasta recuperar lo último que puedas, ¿no? Ahí estás reutilizando, lo estás utilizando con el mismo fin. En cambio, vamos a pensar reciclar, que utilices ese residuo como fertilizante orgánico. Le estás dando un fin absolutamente distinto. ¿Se dan cuenta? Por eso nunca se acuerden que las 3 R's tienen orden: reducir, reusar o reutilizar, reciclar. ¿Ok? El reciclaje no es nunca la primera medida. Es la medida cuando ya al residuo le das un uso distinto. ¿Ok? Entonces, lo que puede ocurrir cuando uno destina algo con un fin es que, claro, a todo se le dice reciclaje, pero muchas veces lo que haces es lo reutilizas, ¿no?
Ok, entonces, instrumentos de restauración son los que buscan restaurar, corregir el deterioro ambiental, revirtiéndolo en la medida de lo posible a la situación original. Dos ejemplos bien claros de instrumentos de restauración. El PAMA, que es bueno que lo conozcan, aunque desde mi punto de vista no va a funcionar nunca más. ¿Por qué? Porque se perdió confianza, porque la existencia de DOE-RAN hace que nadie crea en el PAMA, tantas prórrogas y tantos no cumplimientos hacen que nadie considere que el PAMA funcione. Pero en todo caso, primero, ¿quién me dice cuál es el nombre exacto? ¿Qué significaba PAMA? ¿O qué significa PAMA? Programa de Adecuación y Manejo Ambiental. ¿Y cuál era el objetivo? Programa de Adecuación y Manejo Ambiental. ¿Y cuál es el objetivo de un PAMA? Y aquí vale la pena decirles algo que ustedes de inmediato ya van a saber por qué. Recuerdan que les dije que en el Perú la legislación ambiental es muy sectorial. Entonces el PAMA es exigido solo por algunos sectores. ¿Ok? Entonces por eso la pregunta es, y por ejemplo, ¿cuál creen que ha sido el objetivo de los PAMAs mineros? Que es uno de los sectores que lo hizo exigible. Se demandaron PAMAs ¿para qué? ¿Y con qué características generales? Sí, ¿qué era cuál esa exigencia? ¿Recuerdas? Que reponga los suelos al estado. La verdad es que el PAMA en el sector minero fue para adecuarse a los nuevos límites máximos permisibles, que se dictaron originalmente el año 96. ¿Ok? ¿Y con qué plazos? Porque miren ustedes, el PAMA es un instrumento interesante, es un instrumento inteligente en su origen, en su concepción. Es un instrumento que dice, cuando yo Estado dicto una norma, la dicto con el fin que se cumpla, pero obviamente también quiero que este cumplimiento se obtenga gradualmente, y nadie puede obtener un cumplimiento el día de mañana, ¿no? Bueno, salvo que sea una situación pues de grave riesgo o de riesgo a la salud, ahí sí tienes que poner medidas de control. Pero en el caso del PAMA lo que tú dices, se venía haciendo minería con ciertas características. Voy a fijar una nueva norma, un límite máximo permisible, quiero sector minero que tú te adecúes. Y lo que el sector le decía es, te voy a dar un plazo. Entonces, ¿cómo se estableció este plazo? 5 años para actividades mineras, con excepción de el plazo de 10 años para fundiciones y refinerías. ¿Ok? Entonces, eso significaba que estas, por ejemplo, la Oroya, desde que presentó el PAMA el año 96, al año 2006 tenía que estar adecuado. ¿Correcto? ¿Qué pasó con la Oroya? Ya esto como algo que estoy seguro ustedes han leído. ¿Cumplió o no cumplió? ¿Qué pasó con la Oroya? Con DOE-RAN, para ser más exacto. Pidió prórrogas, ¿no? Pidió una prórroga, pidió otra prórroga y después por otras razones cerró, ¿no? Y al final no ha cumplido con el PAMA, porque uno de las medidas del PAMA de la Oroya, ¿cuál es? La que justamente no ha cumplido. Construir una planta de ácido sulfúrico. ¿Para qué? Para capturar el SO2, el dióxido de azufre, de las chimeneas de la fundición. O sea, el SO2, que es altamente tóxico, se puede convertir en ácido sulfúrico. Es la manera de quitarlo del aire, ¿no? Esa planta que tenía que construir DOE-RAN no la ha construido, ¿correcto? Pero en todo caso aquí estoy hablando no de derecho minero todavía, estoy hablando del PAMA como instrumento. ¿Qué otros sectores tuvieron PAMA? Pesquería, algunos sectores de la industria, ¿ok? Estos son los sectores que han estado regulados con PAMA, no todos los sectores han tenido PAMA, ¿ok? ¿Qué otro instrumento de restauración? Disculpen los que están allá que estoy usando esta parte de la pizarra, pero para que Jaime no tenga que mover la cámara indistintamente, ¿no? ¿Qué otros sectores, qué otro instrumento de restauración se les ocurre? Uno sobre el cual ya dije algo alguna vez. ¿Qué otro instrumento de restauración? ¿El plan de cierre es un instrumento de restauración o es preventivo? Interesante, ¿ah? ¿El plan de cierre que su compañero dice es un instrumento de restauración o es preventivo? No estás mal,
Y acá probablemente vale la pena que les haga de una vez la distinción, aunque no estamos en la parte minera, ¿ya? En minería hay un instrumento que se llama el plan de cierre de pasivos ambientales. Y hay otro instrumento que se llama el plan de cierre de minas. ¿Correcto? Son dos distintos. ¿Cuál de los dos es instrumento de prevención? Perdón, de restauración. Pasivos. ¿Por qué? Porque los pasivos son ¿qué? Son residuos de la actividad minero-metalúrgica de una operación que ya cesó. Entonces, siendo un residuo ya generado, se podrán imaginar que el plan de cierre lo que tiene por objeto es eliminar el riesgo de este residuo. Porque como ya les he dicho, creo que ya se los dije alguna vez, en minería los residuos no desaparecen. Lo que uno hace es eliminar el riesgo. Los estabilizo física y químicamente para que no sean riesgosos al ambiente. ¿Ok? Es un instrumento típico de restauración. Pero el otro, que se llama plan de cierre de minas, es un instrumento preventivo. ¿Por qué? Porque el plan de cierre de minas es un instrumento que le pido al operador que hoy día opera para que me asegure que cuando cierre todos sus residuos van a estar estables. ¿Entienden? Entonces, imagínate, tú estás en operación minera, te digo, tu empresa minera me tiene que presentar ahorita que operas un plan de cierre. Es más, miren qué preventivo es. Se exige desde el inicio de la operación. ¿Y qué me vas a asegurar en este plan de cierre? Que vas a manejar las cosas de tal manera que cuando te vayas no voy a tener pasivos. Es decir, no va a tener residuos que generen riesgos. ¿Pero por qué de precaución? No hemos visto todavía principio precautorio, ¿eh? Pero el principio precautorio es otra cosa. El principio precautorio lo aplicas cuando no hay certeza científica sobre un impacto, sobre un daño o un grave daño. Acá hay certeza, la minería, un residuo, un relave te causa daño, ¿no? Es prevención pura. Lo que te dice entonces nuevamente, tu operador, preséntame un plan para asegurarme que cuando cierres no me generas un pasivo. Están estables tus residuos, ¿ok? Y es tan preventivo, órale, que no solo se presenta al inicio, sino que por otro lado está sujeto a una garantía. ¿Para qué? ¿Para qué creen que se exige en el plan de cierre de minas una garantía? ¿Una garantía a favor de quién en todo caso creen que es? Del Estado, para asegurar que si el operador se retira, la obligación se pueda cumplir, se pueda ejecutar. El Estado ejecuta la garantía, la hace líquida y con esos recursos restaura. ¿Ok? Pero el instrumento es preventivo, como instrumento, porque te lo pido mucho antes que cierres. ¿Correcto? Entonces, PAMA, plan de cierre de pasivos ambientales, instrumentos típicos de restauración. Los seguros ambientales también, los planes de rescate, por ejemplo, que se usa para fauna, también, ¿no? El plan de rescate es el que se utiliza cuando hay una especie en peligro o en vías de extinción, ¿correcto? Pero también hay los instrumentos financieros destinados a facilitar la disponibilidad de los recursos naturales. Por ejemplo, los pagos por servicios ambientales o los mecanismos de valorización de los recursos naturales. Esto es la economía de los ecosistemas y la biodiversidad. Es decir, cuando yo hago que los recursos naturales tengan un valor y ese valor logro que se trance en el mercado para que finalmente se protejan. Y aquí entra el tema de los servicios ambientales. ¿Qué cosas son los servicios ambientales? ¿Quién me dice qué son los servicios ambientales? ¿Qué cosas son los servicios ambientales o los servicios? Hasta aquí estamos bien. Nuevamente, no se preocupen mucho del contenido completo de plan de cierre, porque lo estoy poniendo como ejemplo de instrumento todavía. No hemos llegado a la parte minera. Recuerden nomás que estamos hablando
que hay una diversidad de instrumentos preventivos, de control, de restauración, financieros, económicos, después vamos a ver que de planificación, que en conjunto me permiten operativizar la política. Y para cada uno de ellos les estoy poniendo ejemplos, ¿ok? Entonces, estamos en los financieros y yo les he dicho pago por servicios ambientales o fondos o fideicomisos que se destinan a lo mismo. Ejemplo, los pagos por los servicios ambientales son aquellos bienes, son los servicios que presta un ecosistema o un ambiente determinado. Dicho de otra manera, vamos a poner los dos ejemplos. ¿Qué servicio presta un bosque? Madera, perfecto. Esto es matemática 3, ¿eh? Madera, ¿no? Ese es un servicio, de hecho, o sea, hago muebles con el bosque. ¿Pero es lo único que me presta? ¿Solamente el bosque me presta madera como servicio? Fauna. ¿Por qué te va a prestar el bosque fauna? Correcto. Hábitat, ¿no? Está bien, ¿eh? Te estaba retando, o sea, decía, ¿no? Del bosque no nacen animalitos, pero le genera el hábitat, ¿no? Está perfecto. ¿Qué más? Alimentos por los frutos. ¿Algo más? ¿Es lo único que les presta el bosque? ¿Qué opinan de recreación, turismo? Presta, ¿no? Porque a nadie se le ocurriría hacer ecoturismo en la Amazonía, en un área forestada, ¿no? O sea, el bosque me presta un servicio recreativo, paisajístico. ¿Algo más? Hay uno que es ahora el de moda. ¿Qué servicio me presta el bosque? Última moda. Captura de carbono, ¿no? Entonces, y hay muchos otros. Otro servicio que es importante del bosque es fijación del suelo. Cuando yo tengo un árbol por sus raíces y por la manera como se articula con el suelo, impide o limita la erosión. Si llueve, ¿no? La misma sombra, la misma copa y la misma raíz hacen que la tierra no se limpie. Cuando yo saco árboles, cae la lluvia y elimina la organicidad de la tierra, ¿ok? Entonces fija el suelo. Entonces, ¿qué mecanismos se utilizan? Oye, vamos a recompensar estos servicios que se asocian en tres: servicios de provisión o aprovisionamiento, servicios de regulación y servicios de recreación. Entonces lo que se dice es, si por ejemplo el bosque te presta el servicio de captura de carbono, y ese es un bien global, ¿por qué no se establece un mercado que permita que ese servicio se pague? ¿Me entienden? ¿Qué es lo que vamos a ver más adelante? Hoy día la clase tiene cambio climático, que es el tema más divertido, creo, del curso. Después de eso ya pueden dejar de venir, ¿ya? Entonces, no, pero cambio climático les va a divertir. Entonces se dan cuenta, y lo que hago es generar un mecanismo de finanzas, un mecanismo de mercado, para que el bosque sea protegido y tenga valor. Entonces, eso es un mecanismo financiero. Pero les voy a poner otro ejemplo, porque tal como el bosque presta servicios ambientales, ¿quién más presta servicios ambientales? Las cuencas, perfecto, las cuencas. ¿Y qué suele ocurrir? Que yo, de así bien limeño, aquí lo único que quiero es que en mi caño de agua salga agua, ¿no? Pero pocas veces nos preocupamos y cómo yo garantizo que acá salga agua. Porque hay una cuenca que me está prestando este servicio. Y esta cuenca debería estar libre de sedimentos, debería estar limpia, porque mientras más sucia esté, más costoso es el tratamiento. Debería estar protegida, deberían haber bosques. ¿Qué más?
debería evitar que tomen el agua indebidamente, o sea, que la utilicen para fines no priorizados, etcétera. Pero claro, yo acá quiero tener agua y encima que no me cueste. Hoy día se entiende que el que quiere agua en cantidad y calidad aquí abajo tiene que compensar los servicios ambientales de la parte alta, sean de protección o sean de buenas prácticas. Es decir, sean porque alguien está haciendo algo o porque alguien no está haciendo algo. Es decir, puede ser que haya una cuenca, perdón, un bosque que me mantiene el ciclo del agua, entonces hay que pagar eso. ¿Y qué pagaría? Su protección. Pero podría ocurrir más bien que hay algunos agricultores que están haciendo buenas prácticas de riego que me mantienen la cuenca. Entonces, ¿qué hago? Les pago para que lo hagan. ¿Me entienden, no? Y hoy día ya se creó en Lima el acuafondo. ¿Qué es el acuafondo? Es un mecanismo financiero para garantizar que esto se pague. Imagínense ustedes estos conflictos típicos Ica-Huancavelica. ¿Quién usa el agua? Ica, ¿no? Ica, pleno empleo, agroindustria, espárragos, le va bien a Ica. ¿Y cómo está Huancavelica? Hasta el queque, ¿no? ¿Y de dónde? Se ve un poco jurídico decir hasta el queque, pero está hasta el queque, ¿no? ¿Y de dónde viene el agua? De Huancavelica. ¿Y por qué no vemos qué está pasando ahí? O sea, está cuidándose la cuenca, hay agricultores que lo están haciendo, ¿por qué no compensamos? ¿Ok? Esos mecanismos se utilizan cada vez más. Y los económicos son los que ya les dije, por ejemplo, el Centro de Eficiencia Energética y Producción Más Limpia, ¿no? Lo que haces es utilizar la economía para obtener una conducta determinada.